Ya, muy buenos días. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Sábado 19 de junio, bienvenidos a este nuevo
en este caso webinars, relacionados con espacios sostenibles, ¿cierto? Que se asocia con el MOX, desarrollado en este caso por nuestro relator Rodrigo Rojas, ¿ya? En esta primera etapa, en esta primera parte, digamos, de las 11 a 12 aproximadamente, donde vamos a tener este webinar. A las 12:15 tenemos un tremendo evento, un taller relacionado con equidad de género, la experiencia en la industria minera, con Tamara Leves, que es la presidenta de Women in Mining Chile, ¿cierto? Una ONG relacionada con el fomento y la promoción de la equidad de género, quien ya estuvimos conversando un ratito atrás, ¿cierto? Sobre su presentación, y nos va también a introducir, ellos están también trabajando con mujeres emprendedoras, no tan solo en el ámbito de la empleabilidad en la industria minera, sino que también relacionado con emprendimiento. Así que tiene mucho que aportarnos ahí, sobre todo a la concurrencia, ¿cierto? Femenina, que está presente todos los días sábados, que lideran estas empresas emprendedoras de la zona. Así que tenemos estas dos actividades, ¿ya? Contarles además que estamos terminando, Rodrigo termina, digamos, la próxima semana con un curso, el de hoy día, ¿cierto? Es un webinar introductorio, y Rodrigo el próximo sábado termina con un curso de espacio sostenible, ¿ya? Y con eso también el programa Rebuscán está dando término al ciclo de la etapa formativa, ¿ah? Es decir, de todos estos cursos, capacitaciones que estamos haciendo, y ya deberíamos estar partiendo cerrando los planes de negocio, y con algunos planes de acción vinculados con empresas que ya están desarrollando su negocio o algunas actividades, ¿ya? Por lo tanto, ahí el llamado es a ir acelerando el proceso del cierre en este caso, la planificación estratégica, los planes de negocio, y para dar paso también a actividades como las rondas de negocio, algunos internacionales, algunas mentorías que vienen ya mucho más aplicadas, como se podría decir, en el aprender haciendo. Así que vienen actividades en nuestra segunda etapa del programa, más relacionada con las acciones, y un trabajo más dirigido con cada uno de ustedes. Por lo tanto, vamos a tener que reforzar la vinculación que tenemos con cada uno de ustedes, ¿no? Así que ahí les pido la colaboración en ese sentido para poder ir cumpliendo nuestros objetivos. Así que, sin más, le dejo la palabra a Rodrigo, que haga una breve introducción, y luego yo presento el MOX para que ustedes lo vean, y en función de eso Rodrigo hace su presentación. Perfecto. Miren, hoy día lo que quiero que conversemos es de esta palabra que dice espacio sostenible, pero primero que nos pongamos de acuerdo qué es lo que es un espacio, y después qué es lo que hace sostenible, qué es lo que lo hace sostenible. Entonces, yo les voy a contar un par de historias respecto a experiencias profesionales donde esta cosa que parece que fuera tan abstracta se puede aplicar desde una escala donde yo intervengo una oficina, que es un espacio interior, o cómo yo puedo intervenir un barrio, o cómo yo puedo intervenir una vivienda. Porque la cualidad de espacio sostenible es que ojalá sea una cosa donde yo, lo primero que me provoca eso es que yo sea feliz. Lo otro es que yo sea productivo. Lo otro es que sea seguro, y finalmente que tenga un correcto uso y responsable uso de los materiales constructivos. Eso, Alberto, entonces te doy el pase a ti y yo Perfecto. continúo. Muy bien. Gracias. Ya, comparto con ustedes ahora el MOX, que
como siempre, también están en YouTube y también están en sus plataformas para que las puedan también visualizar. Así, y ahora, ahí va. Empresarios, empresarias, emprendedores y emprendedoras, les doy la bienvenida al curso MOOCs de Espacios Sostenibles. ¿Por qué es tan importante que conversemos de espacios sostenibles? Porque los lugares donde nosotros trabajamos son un reflejo de nuestra gestión empresarial y es una muestra de cómo nosotros buscamos cómo nos ve al mundo. Para esto vamos a conocer historias de lugares que se han transformado en algo más. Por ejemplo, vamos a conocer la historia de la ciudad de Medellín, que se transformó de una ciudad duramente golpeada por el narcoterrorismo a ser una ciudad que busca ser un ejemplo de sostenibilidad. Vamos a conocer cómo se generan los barrios industriales referentes para que tengamos nociones de diseño y seamos capaces y tengamos las herramientas para transformar nuestros propios lugares de trabajo y podamos así conformar juntos la noción, el diseño de una ciudad industrial inteligente para Calama. Espero que disfrutemos y aprendamos de este curso y les deseo todo el éxito del mundo. Saludos. Bueno amigos y amigas, después de este breve recorrido por estas historias de transformación de lugares, de cómo se generan los barrios industriales referentes, lo importante es que sentemos la idea de que las cosas se pueden hacer. Y si nosotros tenemos un sueño y queremos convertir nuestro barrio industrial o cualquier lugar de trabajo en una ciudad, en una unidad industrial inteligente, lo que nos toca hacer, lo que nos corresponde hacer es diseñar el plan para que eso sea realidad. Esto lo vamos a ir complementando con webinars y talleres transversales para que en el proceso final de este programa tengamos una hoja de ruta que persiga la conformación de la ciudad industrial inteligente que Calama se merece y que Calama necesita para los próximos desafíos del futuro. Muchas gracias. Ya, don Rodrigo. No se te escucha, sí. ¿Ahí sí? Sí, perfecto. Ya. Partamos entonces. Entonces, pongámonos de acuerdo en algunas cositas. Lo primero, y que esta es una cosa así que se cae de maduro, pero un espacio es cualquier entidad abstracta en 3 dimensiones que
puede ser convertida en un soporte de acción humana. Y lo segundo es que, ¿qué es lo que es un espacio sostenible? Y nosotros podríamos decir que es una entidad en 3 dimensiones que alberga cualquier actividad humana que fomente la seguridad, la productividad, la rentabilidad, la felicidad y que se hace cargo de un uso responsable de recursos naturales. Entonces, esta tiene que ser cosas que yo siempre he dicho, ¿cómo nos hacen sentido este tipo de conceptos? Y si hay una cosa que a mí me gusta es que es contar historias donde yo he aprendido cómo estas cosas hacen sentido respecto a los espacios sostenibles. Y la primera historia que les quiero contar es una experiencia que yo tuve el año 2005 en un programa que se llamó Habitabilidad del FOSIS. Y lo que nosotros hacíamos ahí es construir espacios sostenibles, pero para la extrema, extrema pobreza. Y cuando nosotros nos encontramos o cuando iniciamos este programa, y nos enfrentamos a imágenes como esta, o sea, lo que queríamos hacer es tratar de arreglar todo. Y ahí viene un primer punto que siempre va a ser limitante, es que no siempre tenemos toda la plata del universo para generar ese tipo de acción, entonces lo importante ahí es focalizar. Y en este programa, cosas que hicimos, por ejemplo, este módulo que está acá, que fue la reconversión de la media agua. Y de qué manera eso se convirtió en un microespacio sostenible es que ustedes sabrán que la media agua tiene todo un estigma de pobreza. Y lo que nosotros buscábamos es con materiales distintos, es no entregar una media agua, sino que ojalá entregar un habitáculo que tuviera más pinta de casa que de media agua. Y nosotros podemos hacer intervenciones súper chicas y podemos mejorar, o sea, convertir algo como lo que estamos viendo en la pantalla, que esta era la vivienda de una señora que se llamaba Adela Calderón, que esta casita la habían construido así con palito y con materiales que encontraban por ahí. Y obviamente esta cuestión se le filtraba el agua, se le filtraba el viento. Piensen que en Valparaíso, en los cerros, la lluvia cae de frente. Y con una cosita como esta fue la intervención final que le hicieron, es una media agua. Pero el monto de esta intervención fue de aproximadamente 200.000 pesos. Y lo que logramos es no solamente que el lugar fuera más seguro, sino que fuera más digno. Eso es una experiencia que a mí me marcó mucho respecto a cómo con pocos recursos yo puedo hacer harto. Que es como siempre el primer problema que tenemos cuando nosotros queremos arreglar nuestro espacio. Es que como queremos arreglar todo, la cuestión se nos escapa de las manos y requiere de mucho dinero. La segunda historia. Piensen que el programa de habitabilidad lo que hacía era tratar de mejorar la unidad base, que es la vivienda. Nosotros después avanzamos y nos tocó participar en un programa que se llamaba el Quiero mi barrio. Y el Quiero mi barrio lo que hacía era tratar de mejorar no solamente la unidad básica, que es la vivienda, sino que el completo, el global, el barrio, que es un poco, por ejemplo, cómo nosotros podríamos mirar el Puerto Seco. Y cuando nosotros llegamos a este barrio, y con un discurso súper parecido al que yo le estoy contando ahora, que hagamos espacios sostenibles, hagamos una ciudad bonita, que en el fondo siempre es como bien poético esto. Pero cuando empezamos a tener esta conversación con los vecinos, lo que ellos nos cuentan y lo que nos dimos cuenta, que la noción de ellos o el dolor que tenían ellos en relación a qué hacía sostenible un espacio, era que ellos habían vivido 40 años sin que les pavimentaran las calles. Y como siempre los dirigentes vecinales son súper pillos y súper vivos, ellos sabían perfectamente el monto que nosotros traíamos, que era, fíjense, eran 500 millones para un barrio de 326 familias. Y lo primero que nos propusieron es que nos dijeron, oye, súper bonita, súper romántica su idea, pero ¿saben qué? Lo que nosotros queremos es que ustedes dividan los 500 millones por 326 y cada uno pavimenta el frontis de su casa.
Idea que obviamente no iba a tener ningún resultado porque, una, el programa no era para eso. Dos, nos iban a colgar de la plaza pública si nosotros siquiera proponíamos una cosa así. Por lo tanto, en una lámina que ustedes vieron, que sale en el MOOC, dice que la ciudad la hace la gente. Y esta es una cuestión que es súper importante porque cualquier intervención que yo haga en un lugar donde habita gente, el primer foco es quiénes habitan ahí. Y ahí yo tengo que decir que esa es una deformación profesional que tienen los arquitectos, que a veces yo creo que con una obra yo voy a generar cosas. Y me olvido que el punto central es la gente. Si no me creen, péguense una vuelta por Calama y dense cuenta de todos los espacios que están construidos como plazas y que están vacías. Entonces, en el Quiero mi barrio, fíjense que esta era la imagen que tenía el lugar. Y yo me voy al Puerto Seco, me voy a cualquier población de Calama y nos vamos a encontrar con imágenes parecidas. Por lo tanto, lo que tuvimos que hacer, fíjense cómo era el lugar. Lo que tuvimos que hacer fue conversar. Y conversar con todos, conversar con los niños, conversar con los dirigentes, conversar y hacer procesos súper parecidos a lo que estamos haciendo con este programa, que es, no es enseñar, sino que es cómo nos ponemos de acuerdo para un propósito común. Y esto, sacarlos de la idea de que ellos querían pavimentar con la plata del programa, a que tuviéramos una visión compartida de futuro, eso nos costó por lo menos 4 meses. Y esto no era de cómo yo los convenzo, sino que es cómo yo puedo reinterpretar las preguntas correctas que me hacen desde quienes viven ahí. Yo voy a visitar un barrio que yo no lo conozco, por lo tanto yo no tengo la experiencia de vivir ahí. Y esto es previo a la intervención física. Es cómo nos ponemos de acuerdo a decir, esta es la ciudad que soñamos, el barrio que soñamos, y ¿qué tenemos que hacer para llegar para allá? En este caso nosotros teníamos un financiamiento para hacer obras, pero tampoco era tanta plata, porque esto tenía que ir complementado con un programa de formación a los dirigentes para que aprendieran a relacionarse de una forma distinta con las entidades públicas. Entonces, pasar desde la tradición de los dirigentes vecinales, que es ir a pelear con las autoridades, a convertirse en socio, ese fue el gran proceso de transformación de este barrio. Y fíjense que ellos le cambiaron hasta el nombre a sus unidades vecinales. Ellos después no hablaban de que tenían juntas de vecinos, ellos hablaban que tenían una gerencia de barrio. Entonces, lo primero fue, ¿cómo hacemos estas cosas? Y lo que conseguimos fue transformar una imagen como esta, donde lo que teníamos ahí y lo que diagnosticábamos, esto ya es más físico, es que teníamos carencia de espacios públicos a una cosa así. Fíjense que este es el mismo lugar que estoy mirando acá, estoy parado acá, y eso se transformó en eso. Se transformó en eso. Se transformó en eso. ¿Y saben lo entretenido de esto? Que no solamente fue una cuestión así poética de que construyamos una ciudad linda para los habitantes, sino que más encima fue un buen negocio. Porque la última vez que yo estuve curioseando qué había pasado con el barrio, lo que me contaron es que las casas subieron de precio. O sea, cumple con todas las condiciones. Es un lugar donde yo voy a ser más feliz, es un lugar que es más productivo, es un lugar que es más rentable y aprovechamos hasta el último peso para construir cosas como esta. Y lo que yo aprendí con esto es que la plata siempre es un tema, pero si yo soy habiloso y yo pongo primero a las personas y que ellos me vayan guiando, yo puedo hacer cuestiones gigantescas. Entonces, fíjense que estos espacios que estaban así heriazos, donde eran hasta peligrosos, se transformaron en lugares donde la vida florecía y podía tener otro tipo de condiciones. Esta lógica nosotros la podemos aplicar
desde la calle de mi casa o a un sector gigante como puede ser el Puerto Seco. Pero lo importante es cómo yo identifico lo que tengo que arreglar o lo que tengo que corregir. Obviamente esto nos fuimos innovando porque a medida que íbamos avanzando con el desarrollo del barrio, que esta cuestión es súper interesante, los vecinos, y vecinos súper ariscos, o sea, así casi como la resistencia que podrían tener los empresarios o el grupo de empresarios del Puerto Seco, por ejemplo, que como parte este programa es que parte en esta onda. Ellos dicen, miren, han venido tantas veces a contarnos cuestiones que esta no la creen. Contra eso es lo que generalmente tenemos que ir no convenciendo, sino que haciendo una propuesta que haga sentido, no solamente a los que habitan dentro del barrio, sino que cómo le hace sentido al Minbu, cómo le hace sentido al Servio, para que ellos ayuden. Y lo que logramos es que los vecinos después empezaron a investigar otras formas de construcción. Y por ejemplo, se les ocurrió que sería una buena idea que en algunos sitios que quedaron sin intervención pudieran convertirse en huertos y se fueron a explorar esto, a construir domos. Y armamos un taller de construcción de domos y después esto era bien entretenido porque habían varias unidades donde estos se convertían en espacios de huertos familiares donde tenían cilantro y cosas así. Esa es una escala así gigante, a una escala de barrio. La tercera historia que les quiero contar respecto a cómo nosotros podemos construir espacios sostenibles fue una experiencia que tuvimos con artesanos de Valparaíso y de Quillota. Y el problema que ellos tenían en Quillota es que había una feria artesanal, perdón, una feria, y que se ponían en un lugar, se ponían en un lugar, se ponían en otro lugar, y la pregunta era cómo nosotros transformamos esa oferta, que es una feria, en una cuestión que fuera innovadora, que llamara la atención, que tuviera las condiciones de espacio para que pudiera tener todos los localcitos dentro, y que además fuera atractivo y se convirtiera en un buen negocio. Entonces, no sé si ustedes alcanzan a ver acá lo que hicimos, pero lo que diseñamos fue un carrito. Y si ustedes ven en la imagen 1, que se ve como un triángulo, acá abajo hay unas ruedas. Entonces, esto lo que hacíamos era colgarlo de una camioneta, lo llevábamos a un cierto lugar y este se desplegaba y quedaba así. Entonces, matábamos hartos pájaros de un tiro, porque una condición que tenía este espacio era que tenía que ser móvil. Y móvil rápidamente, cosa que yo llego y lo despliego. Y de nuevo, la generación de un buen lugar, un buen espacio, la consecuencia de este mercadito es que los locatarios empezaron a subir las ventas. Por lo tanto, esta lógica de cómo yo construyo un correcto espacio funciona. Y en paralelo de eso, nos tocó un desafío que fue bien, bien interesante, que en Valparaíso. Y en Valparaíso, los que conocen Valparaíso, está la Plaza Victoria, donde había una feria artesanal, donde esta era la amenaza que ellos tenían. Y esto se conecta, no sé si se acuerdan cuando conversamos de los espacios colaborativos, donde hay un desafío de cómo nosotros miramos el mundo, que es cuando yo tengo un problema, por ejemplo el que tenían los artesanos, que tenían la amenaza de que los iban a echar de la Plaza Victoria, la pregunta es ¿qué hago? Y tengo una opción, así como les contaba la vez anterior, tengo una opción de irme en derecha conflicto con las autoridades o verme como un socio estratégico y ser un aporte a la ciudad. Entonces, lo que hicieron ellos es que primero se trasladaron del lugar y lo que les pidió la municipalidad como condición del espacio, que este tenía que ser así igual que las flores. Florecían el día, ocupaba el espacio, vendían las cosas y en la noche tenía que esconderse, tenía que tener doble funcionalidad. Entonces lo que inventaron ellos fue esto que está a la derecha, que si ustedes ven, es este toldo rojo se despliega de la superficie que está en el suelo, aparece, se activa la feria
y en la noche se apaga. Y lo que descubrimos es que no solamente fue un buen negocio, de nuevo, para los artesanos de Valparaíso, sino que apareció un uso distinto. Y esto es lo entretenido de los espacios cuando yo los hago sostenibles. Es que es igual cuando la persona que diseñó o inventó una moto y le pone ciertas características a la moto, pero después la pesca un piloto y empieza a dar vueltas y empieza a encontrarle usos distintos a cosas que originalmente el que lo inventó no lo tenía. Entonces, esto, cuando se bajaba, lo que pasaba es que en Valparaíso este es un sector de carrete. Y se ponían ahí, por ejemplo, este lugarcito que está acá, que es donde vendían completo, y cuando se caía, cuando estas ferias se cerraban, se aparecía una plaza pública, donde la gente se sentaba ahí a comerse sus completos, y ahí empieza otro aspecto de la sostenibilidad, que es cómo yo me articulo con socios, por muy inesperados que sean. Y en esta plaza lo que había un grupo de punkis. Y la primera tentación es decir, ¿cómo vamos a cuidarnos de los punkis que no nos destruyen el lugar? Y los artesanos lo que hicieron fue hacer una alianza con los punkis, y los punks lo que hacían en la noche cuidaban la plaza para que no le hicieran pedazos. Entonces, nosotros vamos primero desde una unidad que es básica, que es la vivienda, que yo la puedo ir con pequeñas intervenciones, hacer que sea un lugar distinto. Cuando esa yo la voy replicando y lo transformo en un barrio, yo puedo empezar a aparecer espacios públicos donde aparece otro tipo de actividad, y más encima yo puedo empezar a usar doble uso, como este ejemplo que les estoy mostrando. Y después, si yo me aterrizo acá a Calama, y esta es una instancia que yo la encuentro súper interesante, que sirve como modelo para replicar. En Calama existe una organización que se llama la Red de Mujeres del LOA. Y existen dos personas que fueron con las que yo empecé a conversar, que es la señora Ayavire, y a lo mejor a esta señora que está acá ustedes la conocen porque es bien conocida acá en Calama, la María Robles, que es una dirigente. Y ellas tienen un lugar que se llama la Red de Mujeres y que funciona ahí. Para los que no se ubican, eso está al frente del Totus de Balmaceda. Este lugar no está así, porque este es cuando recién lo habían construido. Entonces, ellas funcionan acá. Y la pregunta de ella, porque siempre la pregunta es fundamental, es, nosotros tenemos una red de mujeres. ¿Cómo hacemos que este espacio sea coherente con nuestro propósito y que haga la invitación para fomentar la participación en ese sentido? Y este lugar, como está ahora, es así. Y para los que han pasado por ahí, hay un punto de reciclaje. Intentaron poner como un kiosquito donde ustedes ven esa lata. Por lo tanto, si nosotros lo miramos como espacio, no es un espacio que invite mucho a una actividad que son la que ellas están generando. Y la historia de la señora María Robles con la señora Yavire es que han tenido una idea y han pasado todas las administraciones municipales. Entonces, en una les dijeron qué bueno, en la otra les dijeron qué buena idea, veámoslo después. En otra le dijeron tal cosa. El punto es que no ha pasado nada. Y si no pasa nada, que esta es una cuestión clave, si yo veo que mi estrategia no funciona, fíjense que este es un punto súper relevante, porque cuando nosotros hablamos del espacio sostenible, o sea, el espacio es la consecuencia de una cantidad de acciones que yo tengo que ir haciendo. Y ellas fueron al mundo privado. Siempre con el riesgo que te digan que no, porque esa es una cualidad que tenemos que tener los emprendedores. Los emprendedores tenemos que ir proponiendo cosas que ojalá sean buenos negocios, pero estar enfrentados a la situación que si nos dicen que no, no pasa nada. Y hay que seguir intentando, y seguir intentando. ¿Y en qué está esto? Nos pusimos de acuerdo para generar este espacio. Entonces, si yo me pongo acá
donde está el auto, es más o menos donde yo estoy acá mirando hacia arriba. Y una idea donde ellas dos ven una necesidad y que necesitan un espacio, lo que quieren convertir esto es en una plaza de bolsillo, donde hay una estrategia donde yo recupero un espacio público, lo traigo de vuelta para la ciudad y lo hago productivo. Porque lo que quieren hacer ellas es que estos cuadraditos que están ahí sean un mini mercado. Y nosotros ahí dicen un mini mercado y nosotros le podemos poner un poquito más, ayudamos. Y decimos, ¿y qué pasa si tuviera este sector de niños? ¿Y qué pasa si ponemos acá un sector para sentarse y comer? Y este espacio, que es un espacio eriazo, lo recuperamos para la ciudad. Entonces piensen que esta ciudad, Calama, tiene un montón de lugares que están así como en esta cualidad, así que es como que yo le digo que son como los espacios residuales, que son los espacios que están como sobrando. Pero si nosotros damos vuelta a eso, son puras oportunidades para generar cosas como esta. Y los ejemplos que yo les he dado es solamente para mostrarles que la cuestión se puede hacer. Porque cada vez que tratamos de pensar en algo distinto, nosotros tenemos un lorito que nos dice, no, esa es muy difícil. No, esa no la vamos a lograr. Y yo solamente les quería contar esta historia, donde yo tuve la suerte de haber participado de alguna forma, es para mostrarles que esta cuestión se puede hacer. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros nos vamos organizando para diseñar una cosa de este tipo? Entonces, lo primero es que miremos el espacio donde nosotros vivimos, ya sea la oficina, ya sea la casa, ya sea lo que sea, miremoslo del portón para adentro. Y establezcamos ciertos parámetros para evaluar. Esto no lo inventé yo, sino que es una adaptación del modelo de habitabilidad del programa del FOSI, que era súper útil para decir, no puedo arreglar todo, pero sí me puedo enfocar en algunas cosas. Entonces, si nosotros empezamos a mirar cuáles podríamos definir como estándares mínimos de habitabilidad en nuestro espacio de trabajo, nosotros podríamos decir que una cosa mínima es el suministro de agua. Y lo codificamos, H1. Una cosa mínima es que esta cuestión tenga electricidad, que tenga energía, y lo codificamos, H2. Que tenga un buen sistema de eliminación discreta, de alcantarillado, H3. Que le eche un vistazo a cómo está la estructura, cómo está el sellado, cómo está la ventilación, cómo está la aislación térmica, cómo estamos en niveles de hacinamiento. Cuando yo tengo un espacio, y esta cuestión sí que yo la he visto acá, que parto con una empresa, y el espacio que tengo no es suficiente para que se genere esa actividad. ¿Cómo estamos en términos de la accesibilidad universal? Que esta es una cuestión que tenemos que ir ya empezando a involucrar en cualquier proceso de diseño de espacio. En algún momento, a mí y conversando con un grupo de gente hace muchos años atrás, donde había un personaje que quería ser alcalde. Entonces, él convocó a una persona que era de los deportes, otra persona que era de las empresas, otra persona que tenía que ver con la educación, y llegó una niña que ella iba en representación de otra cosa. Y de repente empezamos a hablar de la discapacidad. Y esta niña que venía de afuera tenía una hija que era discapacitada. Y ella nos dijo, ustedes no se imaginan lo hostil que es Calama para la discapacidad. Y lo que nos apareció ahí es que para nosotros es súper transparente cruzar la calle. O si hay una calle que tiene un hoyo, nosotros lo saltamos. Pero para ese mundo, aprender a mirar cómo se ve la ciudad desde ello, o sea, a nosotros nos empiezan a aparecer los baches, los desniveles, y empieza a cobrar otro sentido. Por lo tanto, ese es un tema que nosotros tenemos que empezar a involucrar. Y el H7 es cómo nosotros podemos tener un correcto manejo de residuos. Ese es de la puerta para adentro. Y, por ejemplo, porque esto siempre se trata de que yo
No puedo aspirar aquí, a no ser que sea millonario, a decir, tengo que arreglar todo, pero yo tengo que empezar a codificar cuáles son los problemas que yo tengo. Por ejemplo, si yo empiezo a hablar cuáles son los problemas que tengo con suministro de agua, a lo mejor tengo un problema en la fuente, a lo mejor tengo un problema en el traslado, un problema en la salida del agua. Si hablamos de la energía, a lo mejor tengo un problema de distribución, a lo mejor tengo un problema en la canalización, a lo mejor tengo un problema en los centros de enchufe o en la tramitación legal del sistema. Si hablamos del alcantarillado, a lo mejor tengo problemas de eliminación, de traslado, o no tengo conexión a una red de alcantarillado, pero estos son todos elementos que yo voy a ir codificando las brechas entre una cosa en cómo es mi espacio y cómo yo quiero que sea. Y si yo sigo avanzando, le echo un vistazo a la estructura, si tengo problemas de anegamiento, si tengo filtraciones, si tengo ventilación, si tengo problemas de hilación, si en el caso del hacinamiento, si a lo mejor yo tengo gente trabajando y no tienen suficiente lugar para trabajar, si hay dificultad para hacer ciertas actividades, si los muebles no caen, cuestiones como esa, es cosas que yo tengo que ir observando y que no sean invisibles. Porque, por ejemplo, yo puedo vivir en mi casa y me puedo acostumbrar a que esté desordenado. Y el desorden empieza a ser invisible. Y empiezo a acumular cuestiones, así como hay un programa que dan en la tele que se llaman los acumuladores compulsivos, no me acuerdo. Pero a ellos lo que les pasa es que empiezan a acumular cosas y esa cuestión empieza a ser transparente. Y va una persona de afuera y mira esa cuestión, se espanta, pero el que está adentro no lo ve. Por lo tanto, afinar nuestra capacidad de observación respecto a un lugar donde nosotros estamos todo el día es una cuestión que es vital para empezar a detectar esas brechas. Si yo tengo temas con accesibilidad universal, tengo que mirar, por ejemplo, si tengo problemas de acceso a ciertos recintos, si tengo problemas de desplazamiento en ciertos recintos, si hay alguien en silla de ruedas y tiene problemas para alcanzar cosas. Y en el manejo de residuos es cómo yo hago la diferenciación, cómo yo estoy mirando cuáles son los ciclos. A lo mejor yo tengo un tema con el reciclaje y no tengo el retiro adecuado con el reciclaje y ahí aparece una iniciativa. Entonces, estos son códigos para ver de la puerta para adentro. En el video veían el caso de Medellín, cuando ustedes vean el monstruo. Y el caso de Medellín es una cuestión súper interesante porque ellos se transformaron de una ciudad que estaba azotada, que era una ciudad en ruina, y se transformaron en una cosa que ahora está todo el mundo, o el mundo de la arquitectura, está mirando Medellín para cachar cómo lo hicieron. Y yo no sé cómo tiene que haber sido eso, pero yo miro una ciudad que está en ruinas por los bombazos que hizo Pablo Escobar, y la siguiente pregunta que hago ya, ¿cómo arreglo esto? Y ahí es donde viene lo importante de ir como codificando las necesidades, porque lo que hizo Medellín dijo, mira, lo primero que vamos a hacer es recuperar las calles para la gente. Y aparece una iniciativa de espacio público. Lo segundo que vamos a hacer es que nosotros tenemos que cambiarle el chip a las generaciones nuevas. Por lo tanto, hagamos jardines infantiles que sean así top. Y en los lugares donde más se necesitan. Y así fueron detectando punto por punto y avanzando paso a paso. Y para eso es bueno utilizar definición y distinciones de cuál problema es cuál problema. Y cuando nosotros tenemos juntas de barrio, porque aquí lo que estamos hablando es de la puerta para adentro, pero nosotros no vivimos solos. O sea, nosotros salimos de la puerta de nuestra, o del portón de nuestra oficina, de nuestra casa, y tenemos vecinos. Y esa interconexión que existe entre unidades individuales es que nosotros la vamos a definir como un barrio, o como un sistema urbano que es distinto. Y si a nosotros nos interesa eso, si nos interesan los lugares comunes, lo que yo comparto con el otro, si nos interesa de verdad, y acá hago la conexión con la última conversación que tuvimos, si de verdad me interesa la cuestión colaborativa, ahí yo tengo que preocuparme. Fíjense, detallitos que muestran esto cuando empieza a ser invisible. En Antofagasta, hace algunos años atrás, y yo creo que todavía sucede, la gente pinta
la fachada y la deja súper monona y se olvida de las paredes laterales. Entonces Antofagasta nosotros la vemos de frente, bien colorida, y la miramos de lado y es como café. Ese es un detalle que muestra que a mí no me interesa el de al lado. Porque esa pared no es mía. Esa pared no la tengo que pintar. Entonces, si nosotros estamos haciendo un esfuerzo colaborativo, ya sea con el Puerto Seco, ya sea con cualquiera de las unidades de negocio que ustedes representan, la pregunta es que si en esta cuestión no estamos separados, ¿nos interesan los lugares comunes? Y si la respuesta es sí, entonces hagamos algo. Y lo primero es detectar la necesidad. Y de nuevo, establecemos parámetros de evaluación. Y miramos, por ejemplo, si yo me voy al Puerto Seco y yo tengo que evaluar los parámetros de esas cosas que son comunes, y yo digo, a ver, echémosle un vistazo a la iluminación pública. Si la cuestión es muy oscura, a lo mejor necesita, ahí yo detecto una necesidad. Le echo un vistazo al equipamiento urbano y puede haber que no exista ningún equipamiento, o exista equipamiento en malas condiciones, o cuestiones que están en desuso. Si el equipamiento está en desuso, es porque hay que echarle un vistazo al diseño. Y les vuelvo a poner ejemplos. Y échenle un vistazo. Por ejemplo, en la Villa Aiquina, entre medio de las casas siempre hay unas plazas. Y si ustedes ven cuáles están en uso y cuáles están en desuso, hay hartas que tienen más cara de sitio eriazo que de plaza, y que son cosas que yo no tomo en cuenta para diseñar. Por ejemplo, esta es una ciudad que tiene mucho sol, que esa es una bendición para si yo quiero lavar la ropa y secarla, se secan 2 minutos, pero eso significa que yo tengo que, para construir espacios que sean comunes, yo tengo que integrar la sombra. No hacer techos, que es distinto, integrar sombra. Si yo miro las áreas públicas, las cosas que están entre medio, me preocupo si es que existen áreas verdes, si existen zonas públicas que están en mal estado, si hay deficiencia de diseño en espacios públicos. Acá un error, o no es un error, sino que una forma de mirar, es que nosotros no podemos aspirar en esta ciudad a tener parques como puede ser el Parque Bicentenario que existe en Santiago, que son paños y paños de pasto, porque esta zona no es así. Por lo tanto, tengo que ocupar las cosas que existen acá en nuestra naturaleza para generar espacios de áreas verdes. Un súper buen ejemplo es la construcción del parque que está en la Tucra-Arhuaci. Ese es un buen ejemplo de cómo yo resuelvo un área pública con elementos locales de nuestra ciudad. Y la otra que es muy importante es la fachada. Y la fachada siempre me voy a encontrar, y esto sí que yo lo he visto, y voy a poner solamente el ejemplo del Puerto Seco. A mí de repente me ha costado mucho encontrar un negocio porque la fachada no dice nada. Y eso significa que tiene que haber una coherencia con una imagen del barrio que yo quiero generar, como el intento que hizo el barrio La Torre en el centro, donde pusieron una señalética que indicaba que acá hay un negocio, acá hay otro negocio. Y si yo no tengo estándares de diseño, la fachada es la cara de mi empresa. Si a mí no me preocupa eso, significa que solamente yo vivo para trabajar. Lo único que estoy haciendo es martillar clavo. Entonces, en todo lo que hemos conversado, yo les adjunté una ficha. Y que este puede ser un punto para empezar a diseñar cosas. Y en la ficha lo que dice es que están definidos los hitos que tienen que ver con la habitabilidad de los espacios interiores y los hitos con los espacios públicos. Y a mí lo que me gustaría que sucediera con esto es que ustedes le echaran un vistazo a sus propios espacios de trabajo y los evalúen. Porque si yo, por ejemplo, detecto, y que es una cosa de volver a observar mi espacio de trabajo, y miro mi oficina y descubro de que tengo problemas de hacinamiento,
no por el tamaño, sino que es un tema de organización, a lo mejor mi proyecto de espacio sostenible puede ser este. Y lo que hago ahí es diseñar mobiliario, que es una escala. Y esta yo se las quise traer porque es una oficina que tiene no sé cuántos premios de arquitectura, y fíjense con qué está hecho, con qué está resuelto. Está hecho con pallet. Y el pallet o lo compro a Luca, o yo puedo ir a los vecinos ahí y que lo he hecho yo, a los vecinos de, por ejemplo, de Finning, que tienen una cachada de pallet que ya están por descarte, y yo eso lo puedo reconstruir, lo puedo reconstituir y darle otra cosa. Entonces, esta cuestión es súper importante cuando nosotros codificamos la necesidad, porque, les insisto, si mi problema es hacinamiento de un espacio interior y yo no tengo la capacidad para construir una ampliación, tengo dos opciones: veo el problema de una forma distinta o espero hasta tener plata para hacer la ampliación. Y eso lo puedo resolver con mobiliario. Y por otro lado, si yo detecto algo que tiene que ver con ausencia de áreas públicas, lo mismo. Estos son dos ejemplos que también son premiados. Esta es la reconstrucción, el que tenemos acá a la izquierda, es la reconstrucción de un espacio eriazo, donde no había nada. Fíjense, los espacios eriazos son peligrosos, son oscuros, y terminan siendo muchas veces microbasurales, y la pregunta es cómo lo recupero. Y lo que hicieron en este caso, lo mismo, utilizando cuestiones que no son tan caras. O sea, siempre el límite para esto es cómo yo financio una cuestión así. Y lo que hicieron acá, hay diseños mucho más elaborados, pero ellos dijeron construyamos con elementos de descarte, y yo reciclo paneles y rehabilito un lugar. El ejemplo que yo les contaba de la red de mujeres, lo que queremos hacer dentro de esa recuperación de ese sitio Yaso, es, porque tenemos montos que son acotados. Y cuando nosotros tenemos montos que son acotados, lo que yo tengo que privilegiar es una cuestión así súper, que la tenemos toda a la mano, que es ser creativo con materiales que generalmente no son los más top. Que fue una cuestión que yo aprendí así, pero a patadas, cuando hicimos el programa de habitabilidad del FOSI. Es como yo, con 200 lucas, hago una intervención en una vivienda donde yo puedo cambiarle la vida a ellos. ¿Viste? Solamente para contarles un pequeño ejemplo de ese programa, de cosas que yo aprendí en ese programa. A nosotros nos encargaron una de las casas, teníamos 90 viviendas, y teníamos, por decirle una cosa así, como 50 millones para 90 casas. Y había una familia que vivía en una media agua, o sea, eran dos media aguas que estaban pegadas, y las media aguas tienen 6 por 3. Así que ellos vivían en un espacio de 6 por 6, imagínense eso. Pero al medio no había nada, no habían divisiones interiores. Por lo tanto, la cocina estaba al lado de la cama, estaba al lado del comedor, era todo un solo espacio. Y cuando conversábamos con la dueña de esa casa, el dolor que tenía ella, la cuestión que más le complicaba era, fíjense el detalle chiquitito, era que ella no podía tener vida privada con su marido, porque todo era espacio público. Y siempre, en este tipo de intervenciones, ojalá te acompañe un buen maestro. Y conversando con el maestro, uno de los caperuzos que teníamos en el programa, dijimos, si el problema de ella es que no tiene, porque es una cuestión súper elemental, que ella diga no tengo privacidad con mi marido. Entonces lo que hicimos fue, que es una solución ultra sencilla, que el espacio de la casa de 6 por 6 le pusimos 2 tabiques. Y lo que aparecieron fueron 2 dormitorios y un espacio así como de living comedor. Esa solución costó 180 lucas en ese momento. Pero el impacto que tuvo esa intervención cuando fuimos a recibir la casa es que esa señora dijo, ¿saben qué? Estas 2 paredes nos cambió la vida. Porque ahora hasta las niñitas están súper contentas porque tienen su pieza, yo puedo tener vida privada con mi marido y tenemos un espacio público para todos. Y lo que hicimos fue que la dinámica de esa familia cambió a partir de una intervención chiquitita.
Entonces, fíjense que volviendo a lo que estamos viendo, tengo la solución, por ejemplo, P3, ausencia de áreas públicas. Yo detecto un espacio areazo, digo, lo puedo hacer de esta forma, o como que está acá al lado, que es una intervención temporal para que se ponga una feria. Y yo le doy otra significación. Entonces, ¿a qué los invito yo? Que esta cuestión la hagamos así, pero que la pensemos en serio y nos pongamos manos a la obra. Todos ustedes trabajan en algún lugar, entonces a mí me gustaría que con la ficha detecten algunos estándares que tienen brecha, para que después empecemos a diseñar una solución a bajo costo. A bajo costo no significa baja calidad. A bajo costo significa que yo soy responsable y puedo utilizar los recursos de mejor forma. Respecto a mi espacio de trabajo, elaboremos una cartera de iniciativa, porque eso es lo importante, al igual que el ejemplo que yo les contaba del Quiero mi barrio en San Antonio, lo importante era tener una cantidad de iniciativas para ver por cuál alternativa decidimos y hagamos el esfuerzo de implementar. Y para eso, si ustedes tienen alguna idea, a mí me encantaría poder acompañarlos, ayudarles en diseñar alguna cosa, alguna mejora que ustedes hagan en su espacio de trabajo para transformarlo en un espacio que sea sostenible. ¿Ya? Así que esa es mi invitación y yo quedo atento a la jugada porque si podemos hacer una cosa así, yo me declaro feliz. Muchas gracias, Alberto. Rodrigo, bueno, felicitaciones, muy buena la presentación. Desde lo teórico pasamos a lo práctico, así que quedamos muy encantados con la última parte, con estas ideas que tú has generado. Y hay temas que son súper transversales a lo que estamos haciendo, en el sentido de que, como bien sabes, en el grupo hay distintas empresas con distintas orientaciones, y tú colocaste dentro de tus H's algunos elementos que son propios de estas empresas. Por ejemplo, el aporte en el tema, por ejemplo, del reciclaje o el tema de la gestión de residuos. ¿Ah? Tú, lo que estás planteando ahí tiene mucho que ver con estas empresas que están justamente en este desarrollo y el aporte que pueden hacer, en este caso, a los espacios que estamos tratando de construir, ya sea en los espacios que se pueden construir, digamos, en cada una de las empresas, ¿cierto? También en el territorio, en el parque, en el Puerto Seco, en el mismo sitio de Embloa, donde también hay un proyecto que está en desarrollo. Por lo tanto, hay un tremendo necesidad de lo que tú estás proponiendo. Por lo tanto, esta ficha que tú además has colocado a disposición también es un tremendo aporte para poder de alguna forma sistematizarlo o hacerlo en este caso como una línea de desarrollo de lo que tenemos también previsto. Efectivamente tú lo tenías previsto, digamos, en tu parte del programa. Así que veámoslo, cómo lo desarrollamos, cómo lo logramos llevarlo a la acción, ¿cierto? Sería bueno que nos hicieras llegar la presentación y esta ficha, ¿ya? Y a lo mejor hagamos un formulario inteligente, de manera que lo puedan llenar así, vía electrónica, no sé, y lo vamos compartiendo con los miembros, en este caso, del grupo, para que tú le puedas ir haciendo seguimiento y ver qué aportes se pueden hacer ahí, porque también está como la línea de acción. Creo que yo estoy pensando, sería uno de los partes de los objetivos, así que me parecería excelente. Yo estoy pensando como en dos preocupaciones que pueden tener este grupo. Por ejemplo, emprendedoras como la Leslie, que tiene su empresa de emprendimiento, y a lo mejor yo puedo habilitar un espacio que ocupo de oficina, resolverlo con mobiliario y cómo hago que funcione todo lo que está atrás. O lugares como, por ejemplo, la sede de Embloa, cómo se relaciona con el resto. Y lo importante es que, les insisto, o sea, que sería súper bueno que trabajáramos en esa ficha, porque eso le va a dar como foco, porque yo no puedo arreglar todo de una, pero puedo partir con puntitos. Sí, eso, exacto. No, excelente. Me gustaría cederle la palabra a los empresarios, a don Miguel ahí que está, lo veo ahí entusiasmado con el tema, parece, ¿no? Y
Y tenemos, bueno, nos quedan 10 minutos porque ya se nos incorporó la próxima relatora, pero Rodrigo le queda el taller, así que todavía tenemos todo el próximo sábado para seguir esta semana y el próximo sábado para poder seguir trabajando el tema. Así que, don Miguel, adelante. Sí, claro, me apasiona el tema porque en varias instancias de conversaciones con Rodrigo hemos tocado el tema de principalmente el barrio industrial. Lamentablemente, bueno, veo solamente de la persona del barrio industrial a Natalia, que es la que tiene un sitio pero no veo a nadie más. Entonces, por eso que veo que la presentación de Rodrigo ha sido transversal, no necesariamente dedicada al tema del barrio industrial. Exacto. Sin embargo, en alguna de las partes que me compliqué un poco el tema, es que no se tocó el tema territorial. El tema territorial es el hecho de que nosotros en este momento en el barrio industrial no somos dueños de nuestros terrenos. Y al no ser dueños de nuestros terrenos, nosotros invertimos en algo que al final no tenemos ninguna solución para poder ser dueños de esos sitios. Me explico. Nosotros pusimos las calles, hicimos la arquitectura y separamos los sitios, se lo entregamos a los empresarios, todo. Se hizo un trabajo durante muchos años y resulta que pasado, digamos, 15 años ya desde que se inició el barrio industrial, sigue siendo un barrio industrial muy menor, sucio, desordenado, la gente bota los escombros afuera y no hemos podido tener la solución que nosotros ya quisiéramos tener. Hemos hablado con muchas autoridades y de hecho ya uno al final se cansa de tanto golpear puertas que al final no los lleva a nada. Me pareció muy bueno para Calama el tema de Medellín, que siendo atacado por el narcotráfico pudo cambiar el esquema. Y yo me pregunto, ¿por qué si se puede cambiar una ciudad no podemos cambiar un barrio? No podemos cambiar una situación que nos involucra a la mayoría. Pero también se ve el ejemplo acá del barrio industrial, que teníamos 30 inscritos, hay una sola persona que está presente. Entonces, eso me deja mucho que pensar y me deja mucho como enseñanza que de repente uno hace cosas y la gente no apoya. Y ese creo que es el mensaje que yo quiero dejar, porque no está la gente apoyando algo que debiera ser para todos, colaborativo, y empezar. Nosotros, como digo, con Rodrigo hemos conversado montones de veces cómo mejoramos el barrio, cómo hacemos todo, pero llegado el momento cuando necesitamos que las personas estén, el empresario esté presente, no está. Y ese es el mensaje que yo también quiero dejar ahora. Muy bien, don Miguel. Vamos a seguir el tema el próximo sábado, ¿ya? Y a lo mejor ahí Rodrigo también para el curso que pueda abordar ese tema. Sí. Se lo dejamos como tarea ahí. Se lo dejamos como tarea. Lo único que esta cuestión es, pero, o sea, transformar algo debe ser una de las cosas más difíciles que... Exacto, sobre todo la cultura. Sobre todo la cultura. Porque si fuera fácil ya lo habríamos hecho. Pero veamos algunas oportunidades que aparecen para que las conversemos el próximo sábado. Perfecto. Por ejemplo, tenemos cambio de autoridades. Esa es una cosa. Ese es un contexto que es distinto. Y puede que no me guste, que me guste, pero es otra persona con quien podemos conversar. Entonces, lo dejo ahí nomás para que lo desarrollemos el próximo sábado. Perfecto. Ok, ¿alguien más que quisiera? Leslie, Natalia, que ustedes están muy involucrados en estos temas territoriales, sobre todo en el H7, si no me equivoco. ¿H7 era, Rodrigo? Hola. Bueno, darle ánimo a don Miguel, que se escucha bien decepcionado como de las situaciones. Y claro, siempre que uno dirige grupos de personas es difícil llegar a quizá un acuerdo entre todos.
Pero bueno, darle ánimo nomás y seguir adelante. Es importante no perder el foco de nuestros sueños y de lo que uno espera, y sobre todo si es algo que va a ser un aporte tanto a la ciudad y a los empresarios, el colectivo de empresarios que se desarrolla en Puerto Seco. Y yo tengo unas ideas y me gustaría conversarlo después con don Miguel. Como decía Rodrigo, hay cambio de mandato del alcalde y es una persona también que siempre está bien abierto a escuchar y quizá generar propuestas, como dice Rodrigo, es el paso que viene ahora para presentarla. Exacto. Hay un trabajo que está en desarrollo, ¿cierto? Que yo creo que nos va a caer muy bien justamente ahora, que es el tema del fortalecimiento gremial, y que viene asociado a una planificación y viene asociado también con el trabajo de los espacios. Entonces, perfectamente podríamos constituir ahí un equipo de trabajo o que no necesariamente, como dice don Miguel, le gustaría que estuvieran más miembros del Puerto Seco, que sin duda. Pero hay que tirar la carreta. Y en la medida que se vaya tirando la carreta, yo creo que van a empezar a salir cosas. Hay algunos recursos mínimos disponibles, están las ideas, hay voluntarios, así que yo creo que de a poquito vamos a ir dándole forma. Y créame, don Miguel, que en la medida que cuando las cosas se empiezan a ver, se empiezan a sumar, aunque no le guste que se sumen después, pero bueno, es parte de la cultura y los cambios organizacionales que tenemos que ir desarrollando. Así que bueno, no sé, ¿alguien más que quiera comentar antes de dar de entrar a la segunda jornada con el taller transversal de equidad de género? Yo quiero hacer una consulta cortita. ¿Ya? A ver si don Rodrigo me puede asesorar. Yo arriendo un local, ¿ya? Pero en realidad en el primer piso yo tengo salón de ventas y en el segundo piso la fábrica de vestuario. Yo tengo todas las máquinas, las formas que las puedo acomodar. No sé si él me podría dar sugerencia, cómo hacer estantería, cómo poner los hilos, las telas. Ahí me gustaría, yo no sé si está dentro de lo suyo o no. Eso sí. Yo agradecería. Que haga la ficha, que haga la ficha. Hágame la ficha porque porque si es un problema, ¿ven? Porque si es un lugar que yo arriendo, ese yo lo tengo que resolver como mobiliario. Para yo después llevármelo, porque no voy a intervenir un lugar que no es mío, pero si yo hago cosas que se despliegan, que se arman, que se desarman, yo puedo organizar mucho mejor mi espacio de trabajo para que, o sea, para que usted esté mejor y se como más contenta. Pero sí, de todas maneras, perfecto. Está dentro y es uno de los propósitos de esta parte, de los espacios sostenibles. Porque eso necesito yo esa parte. Yo sé que voy a tener que invertir en estantería y todo, pero que sea algo bonito, que quede acogedor, que el espacio de trabajo del personal sea adecuado también, porque están ahí. Como se puede trabajar, tenemos que acomodarnos. La bordadora, las máquinas, eso me gustaría mucho tener, ese apoyo.